Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de este seminario. Y esta vez, pues, tocaremos el tema del cerebro, cómo reprogramamos el cerebro, que era la pregunta que nos quedaba pendiente del primer día. Vamos a hacer un repasito de lo que ya vimos para ir hilando. En el primer día, ya sabéis que hicimos una evaluación sobre si realmente el ser humano es capaz de ser libre, porque esa es como la premisa fundamental para poder ser feliz. ¿Mm? Y lo que veíamos es que realmente en lo que conocemos de la realidad física, de cómo funciona la realidad física y cómo funciona nuestra mente, estamos totalmente preparados para albergar la existencia del libre albedrío, nuestra capacidad de decidir y predecir qué va a ocurrir y tomar las decisiones que necesitemos para evitarlo o hacer que ocurra, y por tanto tenemos acceso a la felicidad. Podemos deshacernos de todas las posibilidades del sufrimiento y podemos conseguir aquello que queramos. Bien. Y todo eso es posible porque estamos, o más bien los seres humanos no somos una parte consciente del sistema global del universo, que es un sistema caótico y no local, es decir, que todas las partes del universo están conectadas con todas las demás instantáneamente. Bien. Luego tenemos una interacción de todos con todos en todo momento. Y este es un punto clave, porque impide que creemos cosas del estilo de, pero es que si yo cambio y yo llego al equilibrio y llego a la paz, pues luego puede venir otro y me puede atacar. No. Si estamos en un sistema en el que todo depende de todo, si yo genero un cambio, ese cambio se propaga al resto y se propaga en equilibrio. Por lo tanto, si yo estoy en paz, si yo estoy en equilibrio, cualquier persona que se me acerque estará muy cerca de mi estado o se contagiará de mi estado. Bien. Eso es lo que hace que sea coherente el sistema. Si fuésemos todos seres individuales separados, entonces sí que no habría posibilidad ninguna de llegar a esa felicidad, porque dependes de lo que le pase a los demás por la cabeza en cada momento. Bien. La clave, entonces, para llegar a esa libertad es deshacernos de los patrones inconscientes que hemos heredado a través de nuestra evolución. Nuestra mente funciona a través de esos patrones inconscientes que son los que me condicionan a tener determinado tipo de pensamientos, reacciones emocionales, comportamientos, y si no me deshago de ellos, si no los hago consciente y los cambio, al final funciono como si tuviese un destino trazado, porque voy a cumplir esos patrones. Bien. Luego, la clave para conseguir el cambio es poder acceder a esos patrones y poder cambiarlos. Una vez me deshago de esos patrones, incluso pasan cosas más sorprendentes, que es que mi cerebro tiene una capacidad para entender lo que ocurre a mi alrededor, para percibir la realidad mucho más allá de lo que mi consciente registra. Y por tanto, esa capacidad de mi cerebro, cuando eliminamos los patrones, se amplía. Los filtros de percepción desaparecen y mi cerebro es capaz todavía de captar más detalles de ese exterior. Gracias a captar todos esos detalles, el cerebro es capaz de elaborar nuevas intuiciones sobre cómo funcionan las cosas, que se transforman en los axiomas, esas verdades evidentes, en las que se basa luego el hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico, para crear toda la estructura lógica y hacer deducciones de cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros. Bien. Por tanto, si me deshago de los patrones, si limpio los filtros de percepción, mi mente accede a una realidad más compleja, más completa, tengo nuevas ideas, de esas nuevas ideas aparecen nuevas opciones y por lo tanto tengo más libertad. Todo es una cadena. Y recalco, todo esto es posible porque los cambios individuales en este sistema caótico no local se transmiten a todos los demás. ¿Bien? Se transmiten a todo el universo. Es el efecto mariposa. ¿Mm?
Esos pequeños cambios individuales al final tienen grandes efectos en el conjunto, siempre que sean cambios coherentes, no sean cambios intentando forzar el exterior. Porque si fuerzo el exterior, aparecen las leyes de la física. Si yo aplico una fuerza en el exterior me devuelve esa misma fuerza hacia mí. ¿Bien? Tengo que hacerlo de otra manera, tengo que hacerlo a través de mi cambio interno coherente. Bien. Ahí nos quedamos el otro día y ahora vamos a ver cómo logramos esos cambios internos coherentes, cómo nos deshacemos de esos problemas. ¿Mm? Muy bien, ¿cómo pasamos a la acción? Bueno, pues punto inicial. Para poder resolver problemas importantes en la vida, siempre necesitamos un modelo de cómo funcionan las cosas. De hecho, esto es también la base de la ciencia. La ciencia se maneja a través del método científico y el método científico necesita, por un lado, un modelo de la realidad que tú generas en tu mente a través de las observaciones que haces de la realidad y luego está la experimentación en la que compruebas si ese modelo que tú has generado encaja bien con la realidad. Pero mucho cuidado. Nosotros vamos a montar un modelo de cómo funciona el cerebro y por lo tanto vamos a extraer luego consecuencias y vamos a ver si lo podemos aplicar en nuestra realidad. Vamos a utilizar el método científico. Pero ya científicos muy importantes nos dicen que debemos ser muy cuidadosos. Por ejemplo, Henri Poincaré nos dice, la ciencia son hechos. De la misma manera que las casas están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos. Pero un montón de piedras no es una casa y una colección de hechos no es necesariamente ciencia. Bien. Siempre necesitamos un plano para crear una casa. Y también para hacer ciencia necesitas un modelo. Y eso sí, los modelos pues tienen sus limitaciones. Max Planck lo tenía clarísimo. No tenemos derecho a asumir que cualquier ley física existe o si ha existido hasta ahora, va a seguir existiendo de forma similar en el futuro. Nosotros siempre estamos haciendo modelos a partir de lo que percibimos en el momento, pero eso que percibimos no podemos asegurar que vaya a seguir siendo igual en el futuro. Podemos estar simplemente durante un periodo en que parece que las leyes se comportan de esta manera, pero esas leyes pueden ser más complejas y simplemente estar en un paso de una evolución. Así que, de nuevo, enlazando con lo que veíamos el primer día, vamos a deshacernos de esa necesidad de tener verdades inmutables eternas, ¿bien? Y vamos simplemente a ceñirnos a aquello que podemos definir y que nos sea práctico para lograr el objetivo de ser felices. Bien, pues adelante. Vamos a hacer un modelo sobre los seres vivos, sobre cómo funcionan nuestras emociones, sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y podemos partir de la base de que lo que nos define como seres vivos es qué sentimos. ¿Mm? Ese sentir puede tener muchas connotaciones, ¿bien? Pero en el fondo la clave de la vida es ser capaz de sentir lo que está ocurriendo en el exterior y ser capaz de sentir lo que está ocurriendo en mi interior. ¿Mm? Las sensaciones que tenemos, que están muy relacionadas con las emociones, ya lo veremos, en el fondo son información codificada de lo que ocurre externa e internamente al ser vivo. Y esa información es empleada por el ser vivo para aprender y generar patrones de comportamiento tanto internos como externos. ¿Bien? El aprendizaje es una herramienta maravillosa que le sirve al cuerpo para ahorrar tiempo, no tener que estar analizando continuamente las situaciones externas, sino que las va clasificando, va diciendo, uy, esto se parece a esto otro que ya resolví, pues voy a aplicar la misma solución. Bien, luego el aprendizaje es una herramienta maravillosa en ese sentido. Bien, nosotros entendemos que el aprendizaje solo es externo, porque estamos entrenados a verlo de esa manera.
¿no? A nosotros nos llevan al cole, aprendemos a leer, a escribir, a meternos en la cabeza un montón de cosas y creemos que eso es el aprendizaje. Pero es que nuestro cuerpo también ha aprendido a caminar, pero antes ha tenido que gatear y antes ha tenido que reconocer cada una de las partes del cuerpo para coordinarlas y llegar a esos movimientos. Bien. Y también ha aprendido a comer. Y también ha tenido que organizar todos los movimientos de la boca, la lengua, bien, para poder comer, tragar la comida sólida. Y el cuerpo también ha ido aprendiendo a digerir, porque la comida sólida no es lo primero que recibe. Luego tiene que ir haciendo aprendizajes también metabólicos. ¿Bien? El aprendizaje en el cuerpo no solo es mental racional, es completo. Y eso es muy importante cuando, y lo veremos cuando lleguemos al tema de las enfermedades psicosomáticas. Todos estos aprendizajes pueden tener efectos que podemos catalogar como enfermedades o que se catalogan como enfermedades, y también es posible hacer reaprendizajes y que los efectos o los síntomas de las enfermedades reviertan. La clave del reaprendizaje, en el fondo, es el cambio de las sensaciones asociadas a esos patrones de comportamiento, tanto internos como externos. Ya veremos, la emoción es la clave para el reaprendizaje. Y os voy a poner un vídeo para que empecemos a cuestionar esa idea de que la racionalidad está separada de la emoción, o que la racionalidad domina la emoción. Voy a poner unos vídeos muy desde la base. Lo que intento es que veamos, sobre todo en bebés, que se supone que no tienen una racionalidad desarrollada, si pueden sentir si tienen emociones o no. Vamos allá. This one, Micah. Look at this one. Bueno, este vídeo es muy interesante porque nos muestra una reacción emocional ante un suceso externo y suponemos que esos bebés no tienen una capacidad racional que nosotros asociamos a pues eso que genera las emociones, ¿no? Esa típica frase del pensamiento genera la emoción. ¿Vale? Lo que estamos viendo aquí es una respuesta emocional ante un estímulo que es el romper la hoja. Si os habéis fijado con detalle, se puede ir viendo que ese estímulo va creando asociaciones. Y esa risa, en un primer momento, puede provenir de la imagen completa de romper la hoja con el sonido. Pero luego hay momentos en el que el bebé no está mirando, escucha el sonido y se ríe. ¿Bien? Y hay otros momentos ya que simplemente es ponerle el papel delante. Y otras veces se ríe al ver el movimiento. ¿Bien? Entonces,
¿Qué está ocurriendo? Están ocurriendo aprendizajes. El cerebro, su modo de funcionamiento básico de aprendizaje es asociar eventos que suceden más o menos al mismo tiempo. Entonces, esa asociación pueden ser de comportamientos, de movimientos, o pueden ser de reacciones, tanto emocionales como metabólicas. Bien. En este caso, lo que estamos viendo es un sonido se puede asociar a esa risa. Un movimiento que sea el de romper el papel se puede asociar a esa risa. Se ha realizado ese aprendizaje y a partir de ese momento, cada vez que se escuche ese sonido o se vea ese movimiento, el cuerpo va a tender a tener esa risa. ¿Bien? Así que todo eso que vamos viviendo en la infancia son aprendizajes que luego se disparan automáticamente cuando somos adultos. ¿Cuándo realicé ese aprendizaje? Pues realmente va a ser muy difícil que lo sepa. ¿Y qué va a ocurrir? Que mi cerebro va a tender a justificar que ese aprendizaje ocurrió y se inventa la solución para quedarme tranquilo. Ya veremos luego también que nuestro cerebro, la parte racional del cerebro, más que racional, lo que es una máquina de justificaciones, que lo que busca es dejarnos tranquilos. Bueno, ya hemos visto esta primera parte y también quiero que veáis cómo es esa asociación entre la racionalidad y la capacidad de aprendizaje. ¿Mm? Os pongo el vídeo. Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, eh, honey? Big tears. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. You okay? It's just a song. It's just a song, honey. En este vídeo podemos ver una respuesta emocional muy intensa del bebé, pero es una respuesta un poco rara, porque el bebé está como controlando el llanto. Cuando un bebé quiere llorar, llora y punto. Bien, pero es como que tiene asociada su respuesta emocional a diferentes partes de esa canción. Cuando se acerca al estribillo es como más emocional, el bebé es cuando tiene que como que controlarse, le caen las lágrimas y lo raro de ese bebé es como que está teniendo reacciones de adulto. Es como un adulto intentando controlar el llanto. Bien. Hay estudios que dicen que los bebés pueden aprender respuestas emocionales en el vientre materno. Y esas respuestas emocionales son las que está teniendo la madre. Está aprendiendo a reaccionar ante el mundo gracias a crecer dentro de su madre.
el poder gestar una cría dentro, lo que hace es que esa cría tenga mucha más información, esté aprendiendo durante todo ese proceso de formación. En los ovíparos, poner el huevo fuera es dejar a la cría un poco aislada, ¿bien? Aunque a través de la cáscara del huevo todavía llega información del exterior y la cría irá reaccionando y formando su metabolismo y su sistema nervioso respecto a esa información, en un vivíparo eso es todavía muchísimo más espectacular. Bien. Luego, fijaros que incluso en la evolución, esos sistemas reproductivos lo que están haciendo es adaptar muchísimo mejor a las crías al ambiente en el que van a vivir. Por tanto, el aprendizaje se puede hacer desde el útero materno. Y lo que vaya viviendo la madre, lo que se vaya viviendo durante esa gestación, va a quedar marcado en ese bebé. Por eso, más las herencias que traemos, podemos entender por qué ya cuando nacen los bebés tienen un carácter. Hay bebés más tranquilos, bebés más inquietos, bebés que lloran más, bebés que lloran menos. Todo eso tiene su causa lógica. Bien. Si no entendemos esa parte, entonces, ¿cómo lo explicamos? Recurriendo a la solución mágica y maravillosa de el azar. Si estamos viviendo en un sistema, el universo, que es determinista, el azar no tiene cabida. Siempre hay una causa. Otra cosa es que yo la conozca o no. Bien. Pues enlazando con todo esto, tenemos estudios como por ejemplo los de Stanislaw Bartsch, en los que cita: somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos. Bien. Lo que nos han transmitido culturalmente es una falacia. Toda esa cultura que hemos heredado del siglo XIX, el sistema educativo desarrollado en la época victoriana, en esa época en la que se intentaban controlar todas las emociones y subir a los altares la racionalidad, ha tapado la realidad. Y por eso no conseguimos nuestro objetivo, que es ser felices, porque estamos operando de la manera en que no funciona nuestro cuerpo. Hasta lo podemos justificar evolutivamente. La emoción es más antigua que la cognición y desde luego el organismo se fía mucho más de ella que de la racionalidad. Esta es una cita de Francisco Rubia y estas citas están extraídas de un libro muy bueno que se llama Las pantallas y el cerebro emocional, de Joan Ferrés y Prat, que luego comentaremos algunas citas suyas. Bien, esto que nos dicen algunos autores, ¿podemos verlo de una manera así muy clara? Bueno, pues hay un experimento que se hizo en los años 70, en 1975. Pepsi, una compañía de bebidas de cola, lanzó el reto de Pepsi, que era una cata a ciegas. Tenías dos vasos y entonces tenías la Pepsi y en el otro la Coca-Cola, la otra bebida de cola. En el mercado se vendían muchas más Coca-Colas que Pepsis, pero cuando se hacía la cata a ciegas, el 57% de las personas decía que Pepsi sabía mejor y elegirían Pepsi, cosa que no coincidía con los porcentajes de venta. Los anuncios eran de este estilo. John here says that he prefers the leading cola to Pepsi. Right. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. This one. Well, what do you know, Pepsi? In taste tests across Australia, over 50% of people preferred the taste of Pepsi Cola over the leading cola. I'm going to go for Pepsi. I'm sure. Don't take our word for it, let your taste decide. Bueno, pues este es el ejemplo. Y claro, pues Coca-Cola dijo, no puede ser. Esto
vamos a tener que testarlo nosotros. E hicieron otro reto. En ese reto, lo que hacían diferente al de Pepsi era que los vasos tenían dos colores. Uno era el rojo de Coca-Cola y otro el de Pepsi. Bien. Cuando hacían esa prueba, el 70% de las personas elegía la Coca-Cola. Y entonces ya esto para los investigadores les rompía la cabeza. Porque dicen, ¿cómo puede ser que por poner el color de un vaso rojo, de repente pase del 57% eligiendo Pepsi a un 70% eligiendo Coca-Cola? Bueno, pues esto no se explicó, no se pudo explicar hasta el 2003, en el que un investigador cogió un aparato en el que ver el cerebro vivo reaccionando en esa prueba de bebida, y entonces encontraron cuál era la diferencia, que era el contexto emocional. Cuando se hacía la cata a ciegas sin ninguna diferencia entre las bebidas, la única zona que se activaba era la del sabor. Y entonces se elegía la que mejor sabía. Cuando se ponía alguna referencia, como puede ser el color rojo, se activaba, además de la zona del sabor, zonas de recuerdos. Y ahí, claro, los recuerdos, cuando se activan también con las emociones que sentiste en esos momentos. Y esas emociones pueden ser mucho más potentes que la sensación simple del sabor. Por eso Coca-Cola vende por ser la chispa de la vida, que es una de las campañas que hacía en los años 70 y 80. Es decir, Coca-Cola vende por asociarte experiencias emocionales muy positivas a la bebida, con lo que consigue que tu cerebro active toda esa emocionalidad positiva y la asocie a la bebida, lo que te lleva a decidir cogerla, porque esa bebida es la que te va a activar esas emociones. Conclusión. Nuestros gustos son emocionales y están sesgados por cómo hemos ido adquiriendo esos gustos o cómo hemos entrado en contacto con los diferentes elementos que hay en nuestra vida. Si tú a un bebé le das de comer a partir de los 6 meses, bien, que se puede perfectamente, el bebé lo come todo. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que el bebé está explorando y ya sabemos que de 6 meses a un año todo va a la boca. Da igual lo que sea. Bien. Por lo tanto, el bebé va a probarlo todo y no tiene sesgos emocionales de esto está bueno o está malo. No, esos sesgos los está aprendiendo gracias a que se lleva todo a la boca. A partir de 9, 12 meses ya va decidiendo qué le gusta y qué no le gusta. Pero de primeras, todo va para adentro. Bien. Si permitimos que el bebé, durante esos meses en que todo va a la boca, explore todo tipo de comidas, tendremos muchísimas más oportunidades de que no rechace nada, porque estará acostumbrado a todos esos sabores. Mientras que si lo hacemos después de que se haya producido ese aprendizaje emocional del sabor con lo que me gusta, no me gusta, vamos a tener un problemón, porque tenemos que superar esa respuesta emocional que dice esto me gusta y esto no me gusta. Bien. Así que las peleas que hemos tenido con los bebés o con los niños de pequeños de, ay, es que yo no quiero esto, no me gustan las lentejas, no me gusta no sé qué, en el fondo es porque hemos perdido esa información de cuándo es la ventana en la que el bebé es capaz de aprender a comerlo todo sin rechazar nada. Y esto no solo pasa con los alimentos, también pasa con los coches y pasa con la política y con todo lo demás. ¿Cómo nos venden los coches en los anuncios? Pues nos lo venderán con un modelo que esté buenísimo y entonces estamos asociando el coche a ser atractivo, a tener posibilidades de ligar y todo ese tipo de cosas que no tiene nada que ver con el coche ni sus características. Bien. Y los políticos también nos los venden, por un lado, por ser atractivos
Aunque hay otra técnica emocional todavía más retorcida que es, no importa que mi político sea atractivo para mí, sino que casi más importante es que los demás sean repulsivos para mí. Entonces el único que queda es el mío, aunque no me guste. Bien. Todos mis gustos son emocionales. Y eso lo saben los que se dedican al marketing, que ahora mismo se dedican también a la política. Ellos saben que me pueden vender las cosas tanto generándome emociones positivas para que busque asociar ese producto con esas emociones, como disparándome emociones negativas que me hagan rechazar el resto de productos y quedarme con ese. Podemos decir, bueno, a ver, eso de afirmar que todos los gustos son emocionales, pues eso es mucho decir, ¿no? Que, hombre, yo soy un poco consciente de por qué tomo las decisiones y por qué elijo esto en vez de elegir lo otro. Es mi capacidad racional de análisis la que manda. Bueno, este señor, Eric Kerkove, pues se prestó para hacer un experimento en 1999 y él lo describe. Me conectaron a un ordenador mediante varios dispositivos colocados en mi piel y vi un típico menú de imágenes a ritmo rápido. Sexo, publicidad, noticias, debate, sentimentalismo y tedio. Los cortes de imágenes parecían durar unos 15 segundos cada uno y al final del experimento de 20 minutos me sentía absolutamente frustrado por no haber podido expresar mucho más que algunas débiles aprobaciones y desaprobaciones sobre lo que había visto. Él tenía en la mano una palanca y la movía para un lado o para otro para indicar si lo que estaba viendo le gustaba o no le gustaba. Y al final del experimento se quejaba de eso, de que no había tenido tiempo para decidir. Era demasiado rápido esos cambios. Bueno, cuando se lo comentó a los experimentadores, resulta que le colocaron de nuevo delante de la pantalla, pero al lado le pusieron otra pantalla que era la de sus constantes vitales, que habían ido recogiendo durante el experimento. Bueno, pues sus constantes vitales iban sincronizadas totalmente con el cambio de imágenes que él había visto. El cuerpo había observado y había reaccionado instantáneamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro consciente para nada es el que domina nuestras decisiones. Y si no domina nuestras decisiones, el consciente no domina la vida. Por eso tenemos esa sensación de destino. Por eso los mitos nos hablaban continuamente de ese destino y el humano peleando por superar su destino. ¿Por qué? Porque nuestro consciente no es el que gobierna. Son todos esos patrones que tenemos interiorizados y que funcionan tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuál es otro proceso que se da principalmente en las mujeres que te permite ver esas respuestas emocionales internas que normalmente no son conscientes? Pues ese proceso es el embarazo. En el embarazo se produce como un efecto de amplificación emocional y entonces pues resulta que las mujeres pues están muy raras, que cambian continuamente de sensaciones, de emociones. En realidad no están raras. En realidad se están haciendo más conscientes de los conflictos emocionales que ya tenían antes del embarazo. Solo que ahora la sensibilidad es mucho mayor. Si nos pasase eso a todos, a hombres y mujeres, pues estaríamos un poco desubicados. Porque en nuestro día a día, pues no estamos acostumbrados a gestionar nuestras emociones activándose y casi tomando el control de nuestro cuerpo. De hecho, eso casi como que lo queremos evitar, es lo que nos han enseñado a tapar, a reprimir como podamos. Pero la realidad es esa. En nuestro cuerpo está toda esa información emocional, ¿bien?
y es, en el fondo, la que manda. Y ya os decía, todo eso es lo que usan las personas que se dedican al marketing y a la propaganda. Activar tus emociones positivas para que queden asociadas a un producto o activar tus emociones negativas para que rechaces el resto de productos. Y en el fondo no te están hablando de cuáles son los beneficios del producto para ti. Ni siquiera te lo vas a plantear, porque si las emociones son intensas, la emoción es la que manda. Y así estamos liados con este tema de política, ¿bien? En que se supone que nosotros nos regimos, por ejemplo, por los folletos de propaganda electoral, el contrato, ¿no?, que hacen los políticos con nosotros que van a cumplir durante su mandato, y sabemos que no lo van a cumplir, porque nunca lo han cumplido. Y aún así, nos seguimos mirando ese panfleto creyendo que eso es lo que nos hace decidir. Y en realidad no. Bien. Lo que nos hace decidir es que vemos al resto como mucho peores que los nuestros. En resumen, para tu cerebro no es importante lo que haces ni con quién lo haces. Lo importante es lo que sientes cuando proyectas en el futuro eso que vas a hacer y lo que sientes cuando está ocurriendo. Bien. Eso es lo fundamental, lo que sientes. Y la clave es que cuanta más emoción sientas, más importante es para ti. Da igual que la emoción sea positiva o sea negativa, va a ser más importante. Bien, ya vamos viendo ese papel fundamental de la emoción en nuestro comportamiento. Vamos a ir desgranando un poquito más qué es eso de la emoción. Si nos vamos a la etimología de emoción, viene del latín movere, lo que me pone en movimiento. Es el impulso que me lleva a la acción. Fijaros qué absurdo, que en la etimología de esta palabra ya te está diciendo que lo que te mueve es la emoción, esa energía, pero a nosotros lo que nos dicen es que lo que nos mueve es la razón. Bueno, las etimologías normalmente vienen de culturas muy anteriores a nosotros, en que toda esa información de cómo funcionan los seres vivos o los integrantes de esa cultura se guarda en las palabras. Humberto Maturana, doctor en biología, dice: no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. No hay acción sin emoción. Y es más, al cambiar nuestra emoción, cambia nuestro razonar y cambian nuestro ser y nuestro mundo. La emoción condiciona al cerebro a pensar de una determinada manera acorde a la emoción. Si yo estoy muy enfadado, todos mis pensamientos van a ser acordes a mi emoción de enfado. Y por tanto, mi ser, cómo me comporto con los demás, cómo reacciono, va a ser acorde a ese estado de enfado. Y mi mundo también, porque voy a interpretar que todo lo que está a mi alrededor puede ser peligroso para mí o refuerza ese estado de enfado. Si en esa misma situación yo en vez de enfadado estuviese tranquilo, mis procesos mentales serían totalmente diferentes. Llego a otras conclusiones diferentes, aprecio otras opciones diferentes en el mundo. Y por tanto yo me comporto de otra manera completamente diferente. ¿Soy otra persona?
No, soy yo mismo en diferentes estados emocionales. Lo que pasa es que cada estado emocional va asociado a determinados patrones de conducta y de pensamiento. Eso lo tenemos todo claro, todos lo hemos vivido. ¿Mm? Cuando te dicen eso de ve a dormir, dale una cabezada, te lo piensas. ¿Por qué? Lo que te están diciendo es relájate, descansa un poquito y cuando estés en otro estado más calmado verás las cosas de manera diferente. Por supuesto, porque el cerebro funciona así. Procesa la información acorde a tu estado emocional. Y ahora, en el siglo XX, tenemos herramientas que nos permiten testar esto casi sin lugar a dudas. Casi. Bien. Hay una técnica que se ha desarrollado que se llama la optogenética. Con esa técnica lo que se puede hacer es marcar células específicas, neuronas específicas, con una proteína. Esa proteína es sensible a la luz. Entonces, cuando nosotros iluminamos esa neurona con una luz determinada, la neurona se activa. Y cuando no la iluminamos, la neurona se desactiva. Bien. Con esto, los científicos han conseguido marcar las neuronas que están relacionadas con determinadas reacciones. En este caso, al ratón le han marcado las neuronas asociadas con el miedo. Y vais a ver qué pasa cuando se activan esas neuronas del miedo. Por ahora no pasa nada, pero veréis que se enciende una luz. Se apaga la luz, ya nos está estimulando la respuesta de miedo. Y poco a poco el ratón sale de ese estado de miedo y vuelve a su comportamiento natural. Bien. Esta es la prueba de que la activación de la emoción sin que pase nada alrededor, bien, provoca una respuesta conductual. Activo el miedo y el ratón se comporta como si hubiese algo a su alrededor que ha provocado ese miedo. Apago el miedo. El ratón poco a poco vuelve a su estado de equilibrio y empieza con su comportamiento exploratorio normal. Bueno, pues todas estas respuestas emocionales ya conocemos por qué están mediadas. En el cerebro hay dos zonas, una en cada hemisferio, que serían esas almendras rojas que veis ahí en la imagen, que se llaman amígdalas. Amígdalas porque tienen forma de almendra, ¿bien? Y son las que están en el cerebro, no son las que están aquí, ¿vale? Bueno, pues esas amígdalas están compuestas por neuronas multimodales, reaccionan a muchas cosas, que reciben la información de todas las áreas asociativas del cerebro. Toda la información que procesa el cerebro en algún momento pasa por las amígdalas, para que las amígdalas la tiñan emocionalmente. Y ese teñir emocionalmente significa que asocian el miedo, la tristeza, la rabia, el placer a la información que han recibido. Y esto es muy interesante. Una de las informaciones que recibe la amígdala es la memoria episódica. Es decir, lo que me ocurre a mi alrededor, que registra mi cerebro, lo almacena, se almacena en una estructura diferente de donde se guarda la información emocional que estoy sintiendo mientras sucede ese evento. La información, la memoria episódica, se guarda en el hipocampo, otra estructura que está cerca de la amígdala, bien, pero la información emocional se guarda en la amígdala. Luego los recuerdos están separados en dos piezas. Y eso es súper interesante, porque idealmente entonces tú podrías modificar la información emocional sin tocar los recuerdos, sin tocar lo que pasó. Simplemente cambias cómo te sientes al recordarlo. ¿Bien? Y en el fondo eso sería la clave para resolver cualquier trauma.
poder recordar lo que pasó sin que haya una respuesta emocional que me bloquee. Luego nuestro cerebro está preparado para hacer eso. Tiene las estructuras separadas. ¿Qué pasa si no hay emoción? Porque según nos lo estoy pintando, parecería como, bueno, pues entonces la emoción es la que nos lleva a sufrir, es la que nos condiciona, la que no nos deja ser libres, pues entonces lo importante es quitarnos la emoción. Bueno, sabemos qué puede ocurrir cuando no hay emoción por personas que han tenido daños en el cerebro en esa conexión de la amígdala con el resto del cerebro. Bueno, pues cuando ocurre eso, ya sea por enfermedad o trauma, se presenta un trastorno de motivación. Nos acordamos que la emoción es lo que nos pone en movimiento. Pues si no se activa la amígdala, no se activa la emoción, me dan igual las cosas. Más específicamente, se produce una incapacidad de distinguir entre lo que interesa más y lo que es irrelevante, o lo que es conmovedor y lo que es indiferente. Por ejemplo, una persona podría entrar en un restaurante para comer, mirar todos los platos, cerrar el libro del menú e irse al restaurante de al lado, porque lógicamente no sabes cuál es el mejor plato hasta que no hayas revisado todos los menús de todos los restaurantes. ¿Eso es lo que hacemos nosotros? No. Nosotros evaluamos emocionalmente. Nosotros tenemos un umbral. Si superamos el umbral, es decir, si estamos ya bastante cómodos o bastante a gusto con esa decisión, la tomamos. No necesitamos llegar a un 100% de convencimiento, a que sea lo mejor. Simplemente con superar ese umbral emocional que nos dice esto es lo suficientemente bueno, ya puedo tomar la decisión. Bien. Pero también esto afecta a la parte de lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es que podemos ponernos en el lugar del otro, podemos empatizar con el otro y eso provoca que se activen las relaciones. Si no hay emoción, nos da igual el otro. De hecho, esto puede estar en la base del autismo. Si el otro no me provoca ninguna respuesta emocional, lo único que es importante para mí soy yo. O incluso lo que ocurre dentro de mí, porque el exterior no me activa, no me llama. Total, que para estas personas puede ocurrir que, por un lado, como no hay respuesta emocional que le diga que es importante o que no es importante, tampoco hay respuesta emocional que le condicione en eso que nosotros llamamos que es bueno, que es malo. Y por tanto, pues estas personas pueden caer o en la apatía total, es decir, es que me da igual todo porque nada me llama, o lo primero que se me pase por la cabeza lo hago, porque como también me dan igual las consecuencias, no tienen evaluación emocional, pues hago lo que sea. Y esto es muy curioso porque lo que nos está diciendo es que nuestra ética y nuestra moral, es decir, las normas que nos ponemos en sociedad, tienen una base emocional, no tienen una base lógica. El bien y el mal es emocional. Y esto nos debería permitir cuestionar muchas cosas, ¿bien? Que lo veremos más adelante. Incluso podemos indagar en otro aspecto de los comportamientos emocionales de las personas, ¿no? Cuando hay personas como que las emociones les superan, empiezan a aparecer lo que denominamos enfermedades mentales. Y una de ellas, por ejemplo, es la psicosis, en la que las personas pues tienen alucinaciones, escuchan cosas, ven cosas que le parecen reales. ¿Esto se podría explicar desde este modelo que estamos viendo de funcionamiento del cerebro? Bueno, hay un síndrome que se llama el síndrome de Capgras, en el que las personas han tenido también un problema entre la conexión de la zona visual y la zona emocional. Y entonces, cuando ven a sus familiares,
dicen que son impostores, que son igual que ellos, pero no pueden ser ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros percibimos el exterior, nuestro cerebro lo procesa, se activa la amígdala y nos hace sentir algo sobre eso que estamos percibiendo. Nosotros sentimos si algo es cierto o algo es falso. Si de repente nos cortan esa conexión con la amígdala, ya no sentimos si es cierto o es falso. Y entonces nuestro cerebro va a tender a justificar. Si no siento que es cierto, aquí falla algo. ¿Cuál es una posible justificación? Que sean impostores. Bueno, lo primero o lo más lógico que se le puede ocurrir a la mente. Bien. Sin embargo, si esas personas reciben una llamada, ahí no tienen ningún problema. Identifican la voz activa la parte emocional, aparece el es verdad, es mi marido, es mi mujer, es mi hijo, y hablan sin ningún problema. Bien. Pues esto ya nos puede dar una pista. Es, ¿qué pasa si mi cerebro, ante mis imágenes internas, ante mis voces internas, dispara emociones muy potentes? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que va a tender a tomar esas sensaciones internas, esas imágenes internas, como ciertas, como reales. Luego la psicosis podría explicarse de esa manera. Es una reacción emocional desmedida ante los procesamientos internos del cerebro. Porque todos tenemos una cháchara interna, todos tenemos imágenes internas. Pero sabemos distinguir claramente qué es lo real que está fuera y qué es lo que está dentro. Pero lo distinguimos porque lo real nos produce una sensación que identificamos como real y lo interno nos produce otra. Si esas sensaciones se mezclaran, pues entonces ya tendríamos problemas. Como nos puede suceder en algunos sueños, que tienen intensidades emocionales muy potentes y al cabo de un tiempo no sabemos si era un sueño o era algo real que me pasó. ¿Bien? Ejemplo. En este caso al ratón lo que han hecho es activar las zonas del cerebro que procesan el instinto o el patrón de alimentación. Cuando se ilumine la bombilla, el ratón come, aunque no tiene nada. Bien. De nuevo, esto nos está indicando que hay zonas del cerebro que están especializadas, están coordinadas con todas las demás y lo normal es que estén bien integradas y cuando suceda lo que tiene que suceder, se activan y su comportamiento es adaptativo. Si tengo algo para comer, como. Bien. Pero que si se produce algún daño, hay algún problema y esas zonas están recibiendo información como si fuese real, se activan esos mismos comportamientos aunque no sean reales. Aunque no tenga esa situación externa real. Y lo bueno también de que estamos viviendo en el siglo XXI es que ha habido un desarrollo tremendo tecnológico. Tenemos esos aparatos que nos permiten ver el funcionamiento del cuerpo vivo, el cerebro en vivo. Pues los ordenadores también nos están dando muchísima información sobre cómo funciona el cerebro. Bien. Hay unos programas especiales de ordenador que son las redes neuronales que luego se pueden mezclar con otros para llegar a formar lo que llaman ahora la inteligencia artificial, que lo que intenta es simular cómo procesa nuestra mente la información. Bien, pues resulta que Google desarrolló un sistema que le permitía identificar imágenes de perros y gatos, animales. Bien. ¿Qué pasa si esa inteligencia artificial que solo está entrenada para percibir animales la enfrentas a una imagen como la de la pantalla? Esta imagen es una mancha de Rorschach que es una técnica que sirve para identificar problemas en las personas, porque si tú tienes una obsesión vas a tender a ver en esa mancha el objeto de tu obsesión. ¿Qué pasa si le pasamos esa mancha
a un sistema de inteligencia artificial entrenado solo para detectar animales. Que ve animales. Bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que si tú tienes un sobreentrenamiento en algo, tu cerebro puede tender a ver ese algo continuamente o a identificar ese algo en cualquier cosa. Pero también, curiosamente, llevaron a esas inteligencias artificiales a algo más. Esta es la respuesta que daba una inteligencia artificial entrenada con una web en la que había muchísimas imágenes violentas con descripciones. Esa otra inteligencia artificial identificaba estas imágenes como un hombre que cae dentro de una máquina y se tritura, una mujer que se cae desde un edificio en construcción, y catalogaron a esa inteligencia artificial como la primera inteligencia artificial psicópata. Esto a mí me pareció súper interesante, porque lo que te está diciendo es, tu educación, la información que tú manejas, si no es lo suficientemente variada, puede tender a ver las cosas de una única manera. Y si has estado sometido encima a situaciones de violencia, de mucho trauma, al final vas a tender a ver la vida de esa manera. Luego, la psicopatía puede ser simplemente pues el resultado de un proceso de aprendizaje o un sistema adaptativo. Entonces esto es muy interesante porque si podemos reaprender, esto se podría modificar. Porque de hecho, en los sistemas de inteligencia artificial los puedes hacer reaprender. No necesitas más que darles más información de otros ámbitos. Resumiendo un poco, este es un psicólogo y nos dice que a menudo no somos conscientes de las razones y causas de nuestro propio comportamiento. Tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas. Y además tu cerebro va a tender a justificar todo lo que sientes y haces inconscientemente. Luego, en el fondo, nuestra vida principalmente está regida por nuestro subconsciente y encima ese mismo subconsciente nos da las justificaciones para que nos creamos que no, que nosotros estamos en control. Bueno, pues descubrir esto es lo que nos permite entender por qué no hemos conseguido ser felices todavía. Porque no estábamos haciendo las cosas de la manera correcta. ¿Cómo tenemos que cambiar? Vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis un taller muy interesante que hice para un grupo de periodistas, de estudiantes de periodismo, en el que hacemos diferentes ejercicios de mostrarles información objetiva y lo que se observa es cómo los sesgos de cada uno se disparan automáticamente para que toda la información que no coincida con lo que tú esperas se rechace. Eso es lo que se tiende a hacer. Muy bien. ¿Cómo nos ponemos en control de nuestras decisiones? ¿Cómo ganamos esa libertad? Bueno, aquí tenemos a Antonio Damasio, un neurólogo bastante reputado, que nos da muchas pistas. La primera es, las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Luego, las emociones, por ese lado, serían imprescindibles, porque si no estarías totalmente desconectado de tu cuerpo.
El sentimiento es la sensación que percibimos conscientemente al procesar la información exterior, interior y los pensamientos. Es decir, el sentimiento sería como una capa superior a las emociones cuando le añades todo el resto de elementos. Y otro punto muy importante que nos comenta Antonio Damasio es que el equilibrio metabólico produce un sentimiento de tranquilidad. Así que las emociones están asociadas al funcionamiento de tu cuerpo, funcionamiento metabólico. Luego, si sientes paz, tu cuerpo en ese momento está en equilibrio y si equilibras tu cuerpo, vas a sentir paz o tranquilidad, como queramos llamarlo. Bien. Luego aquí ya nos están dando pistas y nos están diciendo, tu cuerpo es un único sistema. Uno. Todo el funcionamiento interno genera sensaciones. Esas sensaciones, si las asocias con el exterior y con tus pensamientos, vas a tener los sentimientos. Y con respecto al procesamiento de todo eso, es como vas a tomar tus decisiones. ¿Cómo se generan las decisiones? Pues en el fondo, las decisiones, la mayor parte de las veces, simplemente son activación de patrones aprendidos. Bien, ¿y cómo hemos aprendido esos patrones? Pues volvemos a repasarlo. Todo lo que ocurre en tu vida se debe al modo de procesamiento de tu cerebro o del sistema nervioso. Bien. El ocurre va entre comillas porque una cosa es la realidad exterior y otra cosa es lo que yo percibo de la realidad exterior o lo que hago consciente de la realidad exterior. Y eso es lo que me vale a mí, porque esa es la información que yo voy a manejar. Por tanto, dependiendo de cómo procesa el cerebro la información, la realidad va a ser una o va a ser otra. Lo hemos visto con las redes neuronales o las inteligencias artificiales. Si mis procesos de pensamiento solo identifican animales, pues en la realidad exterior veré animales por todos lados. Bien, pues ese procesamiento del cerebro se va autogenerando a base de asociar eventos en el tiempo, generando patrones. Y eso va a crear estructuras neuronales en el cerebro que procesan la información de una manera determinada. Estos patrones acaban volviéndose complejos y generan programas internos que controlan nuestro metabolismo, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. ¿Qué asienta esos programas? La carga emocional que se asocie a ellos. La carga emocional para el cerebro va a ser el indicativo de si las cosas son importantes o no son importantes. Si son importantes, entonces esas estructuras se van a activar muy fácilmente. Si no son importantes, esas estructuras incluso pueden llegar a perderse. Y ese sería el secreto. Liberar la carga emocional disminuye la importancia de esos patrones, la prioridad de ejecución de esos patrones y cambia la estructura del cerebro, con lo que también puede cambiar nuestro metabolismo, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, solo trabajando con esa parte emocional. Vamos a ver cómo aplicamos esto a la realidad. ¿Bien? Bueno, a nosotros nos han dicho que para tomar decisiones lo que hacemos normalmente es evaluar la realidad exterior. Bueno, pero para evaluar esa realidad exterior, nuestro cerebro primero va a intentar encontrar algo parecido que ya hayamos vivido. Si no hemos vivido nada parecido, el cerebro se queda casi en éxtasis. Es como permitir que toda esa información llegue. Si nos fijamos, los bebés, los niños pequeños, cuando ocurre algo nuevo se quedan alucinados, abren los ojos y se quedan absorbiendo toda esa información, porque no saben reaccionar ante eso. Sin embargo, cuando ya creces y tienes
bastante experiencia, normalmente lo que ocurre siempre te recuerda algo que ya has vivido. Bien, luego la clave está en esos recuerdos. Pues de esos recuerdos, luego el cerebro determina cuáles son los importantes, cuáles son los que realmente están más asociados o mejor adaptados a lo que está ocurriendo en mi exterior, y ese recuerdo y lo que hice para solucionar lo que allí pasaba es lo que va a utilizar el cerebro. Bien. Ese sería el mecanismo de decisión. En mi exterior ha aparecido un perro. Vale, se abren todos los recuerdos en los que había un perro. ¿Cuáles de esos recuerdos tienen una carga emocional importante? Bien, pues me quedo con esos. Y además, ese recuerdo con esa carga emocional importante va a tener comportamientos ya fijos asociados y pensamientos asociados. Y esos son los que se me van a disparar. Y al final, esa es la decisión que voy a tomar. Lo que nos dicen es que, bueno, eso es un funcionamiento automático y está muy bien porque te da muchas posibilidades, pero tú tienes un neocórtex que es tu capacidad de pensar lógicamente y va a parar esas respuestas automáticas. Bien, tú vas a evaluar la realidad y entonces vas a tomar tus decisiones acordes a esa realidad. Hasta cierto punto es real, porque disponemos de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales serían esa parte roja que está en el dibujo y son una estructura en el cerebro que es la más evolucionada en el reino animal en los humanos. Bien, sería casi lo que más nos separa de los primates, es que nosotros tenemos unos lóbulos frontales grandes comparado con los suyos. Esos lóbulos frontales son los que tienen función ejecutiva, es decir, controlan la motivación, la conducta, la atención, hacen los juicios acerca de lo que está bien y está mal, son capaces de predecir las consecuencias de los actos, puedes fijarte metas y trabajar para alcanzarlas, y además tienen la capacidad de parar las respuestas emocionales de la amígdala o incluso modificar esa información emocional que tiene almacenada la amígdala. Luego, oye, pues según las investigaciones sí que seríamos capaces de nuestras respuestas emocionales y controlar con esa zona de los lóbulos frontales que parece que estaría muy asociada a la racionalidad humana. Bueno, esto sería cierto si no supiésemos además lo siguiente. Phineas Gage fue pues un trabajador del ferrocarril que en el siglo XIX, finales, tuvo un accidente y esa barra de hierro que veis ahí le atravesó uno de los lóbulos frontales. Se recuperó y, sorprendentemente, no tuvo ningún problema cognitivo. Parecía que seguía con la misma inteligencia, pero no podía controlar sus respuestas emocionales agresivas. Antes no tenía ningún problema, además era supervisor en el ferrocarril, en las obras, pero luego tuvo que dejar el trabajo porque no podía controlarse. Entonces, esto nos está diciendo que, bien, es verdad, esos lóbulos frontales son los que controlan toda esa respuesta emocional. Pero, ¿hay posibilidad de que los lóbulos frontales pierdan esa capacidad sin tener daños como los de Phineas Gage? Porque si analizamos nuestra vida, hay muchos momentos en que parece que perdemos esa capacidad, en que las respuestas emocionales nos controlan y se dispara eso que tenemos dentro y que nos da tanto miedo. Pues el problema está en otro funcionamiento del cuerpo que es básico para mantenerte vivo, que es la respuesta de estrés. Bien. El cuerpo tiene un funcionamiento básico que ante las amenazas, ante lo que el cerebro percibe como una amenaza, activa tres respuestas. Una es la lucha, otra es la huida, y si no hay posibilidad ni de luchar ni de huir, activa una tercera respuesta que es la parálisis.
que es como fingir la muerte para ver si eso que está sucediendo pasa y no me ocurre nada y sigo vivo. Bien. Bueno, pues la clave de este problema con el estrés sería esa percepción de amenaza. Y la percepción de amenaza dependería de nuestros recuerdos, de cuándo hemos vivido situaciones amenazantes y con qué intensidad emocional hemos vivido esas situaciones. Cuando se activa esa respuesta de estrés, hay cambios fisiológicos en el cuerpo. Como tengo que mantenerme vivo, el cuerpo va a mandar más energía, más sangre al sistema nervioso, a los sentidos, acelera el corazón, acelera la respiración y se puede mantener una tensión muscular más intensa. Pero está claro que si le mandamos más energía a unos sistemas, hay otros que tienen que perderla. Bien, más energía, que fundamentalmente es riego sanguíneo. ¿Qué zonas pierden riego sanguíneo? Pues el sistema digestivo, y esa es la explicación de los cortes de digestión cuando tenemos sustos y ese tipo de cosas. El sistema inmunitario también se ve afectado en el estrés, aunque de una manera un poco curiosa. Inicialmente hay un pico inmunitario y luego, con el estrés crónico, el sistema inmunitario se deprime. El sistema sexual también se apaga, porque no necesitas reproducirte si tienes que correr para salvar la vida. Y también se apagan las zonas del cerebro de la función intelectual. Se reduce el riego sanguíneo a esas zonas cuando estás viviendo estrés. Y esa era la pieza que nos faltaba. Bien, tu neocortes y tus lóbulos frontales son capaces de parar tus respuestas emocionales automáticas siempre que las emociones no sean tan intensas que el estado de estrés que provocan reduzca el riego sanguíneo a los lóbulos frontales y los apague. Porque si los apaga, entonces vamos a funcionar en automático. Nuestras respuestas aprendidas son las que van a llevarse a cabo. Bien. Este es el punto clave. Resumiendo, cada vez que tomamos una decisión, nuestro cerebro va a abrir recuerdos y va a identificar cuáles son similares. De esos similares va a elegir los que tengan una mayor carga emocional. Si esa carga emocional no resulta bloqueante, pues entonces todavía tenemos capacidad de volver a reprensar y pedir, venga, una segunda opción. Pero como esa respuesta emocional sea demasiado intensa, se colapsan los lóbulos frontales y entramos en reactividad emocional. Vamos a hacer lo que esté aprendido, sea lógico o no. Esté adaptado a la realidad que estoy teniendo en ese momento o no. Simplemente estoy en automático. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues vamos a introducir aquí ya una de las primeras técnicas para cambiar el estado emocional. Bien, y cambiar el estado emocional en el fondo lo que significa es lograr que la amígdala libere esa información emocional que contiene. Si la libera, cuando se active la próxima vez, la carga emocional va a ser más baja y por lo tanto mi capacidad de controlarme va a ser mayor. Bien. Bueno, pues esta técnica para liberar emociones la hemos llamado la receta porque es una técnica que dura 5 minutos y lo ideal sería pues practicarla mínimo 3 veces al día, ¿no? A media mañana, antes de comer y luego por la tarde. Porque así iremos liberando pues las cargas emocionales que se nos van acumulando a lo largo del día. Hacemos como una limpieza en cada uno de esos momentos. Y esta receta pues tiene unos ingredientes. El primero sería centrarte en algo específico para que las amígdalas activen las emociones asociadas a ese problema específico.
Porque si no, podemos tener un montón de emociones asociadas a un montón de cosas que me han pasado ese día y no logro el efecto tan claro como puedo lograr. Para centrarme en ese problema, lo único que tengo que hacer es elegir una frase. Bien, esa frase puede ser, pues, estoy preocupado por el examen que tengo esta tarde, me han llamado la atención en clase, lo que sea, lo que tenga cada uno en ese momento como su problema tope. Bien. Después podríamos escribir lo que se nos ocurra sobre ese problema. Cada una de las frases iría indicando aspectos diferentes de ese problema y cada aspecto está asociado con una emoción específica. Bien. Si logramos vaciar las emociones de todos esos aspectos, el problema bajará de importancia e incluso puede llegar a que no nos importe nada. Y una vez hemos definido el problema, lo siguiente es empezar a vaciar la carga emocional asociada. Para eso, primero tenemos que activarla y para activarla lo único que hay que hacer es puntuar entre 0 y 100 subjetivamente cuál es la importancia que tiene ese problema, esa frase para ti. 0 es no me importa nada, 100 lo más importante del mundo. Y luego lo que te ofrece la receta o lo que te propone es respirar 5 veces con una respiración un poco especial que es lo que llamamos respiración completa. Es una respiración en la que intentas llenarte a tope de aire de tal manera que ya resulta un poco molesto porque no puedes introducir más aire y eso hace que tu cerebro dispare la respuesta de relajación. Si sueltas todo el aire y en los restos esos que quedan en los pulmones, llega un momento en que el cuerpo quiere respirar, quiere oxigenarse. Y ahí de nuevo se activa la respuesta de relajación. Luego en una única respiración has logrado activar 2 veces la respuesta de relajación y eso logra que toda la carga emocional que esté activa se suelte. Bien. Bueno, pues os propongo hacer el ejercicio. Bien. Que apuntéis simplemente, pues, algo que os preocupe en este momento y luego detrás, pues, puntuáis de 0 a 100 cuál es la importancia que le dais a ese problema. Que no tiene por qué ser muy grave, sino lo que me esté preocupando en este momento, que puede ser y qué voy a comer. Vale, pues si es eso, pues ya está. ¿Vale? Apuntamos la frase, puntuamos y os voy a poner el vídeo de la receta, que simplemente es un audio guiado para que vayáis haciendo todas las respiraciones. Este audio lo tenéis en la web, en Libertad Emocional. Este viene con la explicación completa, pero esto es solo para la primera vez. Las siguientes veces que queráis hacer la receta, hay otro audio sin explicación para ir directamente a las respiraciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Busca una frase que defina tu problema. No importa si es físico, mental o emocional. Tampoco es necesario que le des muchas vueltas a la frase, ya que es posible trabajar tanto con temas globales como con específicos. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más general, más veces tendrás que repetir la receta. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. El siguiente paso es puntuar rápidamente de 0 a 100, la importancia que tiene para ti esa frase. 0 significa que no es un problema y 100 que es el máximo que puedes soportar. No hace falta ser exacto, ni que cuestiones el valor que surja. Puede que incluso sea muy superior a 100. Está bien.
es lo que te devuelve tu subconsciente y lo que necesitas para trabajar. Vale, ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones, encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo, 3 o 4 veces. Pueden venir suspiros, bostezos, eructos, gases, todo está bien. Es la consecuencia de la liberación de las tensiones musculares internas. Muy bien, ya has completado la primera secuencia. Vamos a repetirla. Vuelve a puntuar. No es importante el número que aparezca en tu mente. Puntuar ayuda a centrarte en el problema y evita que tu atención se disperse. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permite que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo 3 o 4 veces. Después de cada respiración completa, puede que aprecies cambios en tus sensaciones internas. Hazte consciente de ellos y puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen, hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, 3 o 4 veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad 3 o 4 veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad 3 o 4 veces. Ya has acabado con la receta. Acuérdate de repetirla 3 veces al día o más, a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios. Si durante el proceso has notado que aparecen pensamientos que te dicen que esto no funciona, cambia la frase de tu problema por el pensamiento y haz la receta completa para liberar ese bloqueo.
Muy bien. Bueno, pues al final comentamos el ejercicio. Lo normal es que las emociones vayan bajando y por lo tanto cada vez que te preguntan puntúa tu problema, tu puntuación sea menor. Eso es lo general, pero también puede subir. ¿Por qué? Porque cuando nos relajamos, nuestra mente también se hace más consciente de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo generalmente está en estrés, está en tensión. Lo que pasa es que tenemos mecanismos de defensa que nos aíslan de ese malestar del cuerpo. Y ya estamos tan acostumbrados a ellos que pensamos que ese es nuestro estado natural, nuestro estado de equilibrio. Cuando empezamos a relajarnos, bajan esas defensas y nuestra percepción se vuelve más activa, más sensible. Y por tanto me doy cuenta de cómo estoy. Y entonces en la siguiente puntuación puede que diga, pues estoy peor que antes. Y no es que esté peor, estoy más consciente de cómo estoy. Bien, pues ningún problema. Volver a centrarme en esa sensación y seguir aplicando las relajaciones, las respiraciones, hasta que las sensaciones bajen. Como decía en el vídeo, si tomamos frases muy globales, bien, pues mi vida es un desastre, pues entonces está claro que voy a necesitar un montón de respiraciones, pero un montón, para ir cambiando esas cosas. Por eso también os comentaba que lo de hacer luego frases más específicas sobre el problema global, pues me va a ayudar a ir determinando los diferentes aspectos y si trabajo uno a uno esos aspectos, veré que los cambios se notan antes. Bien, porque ese aspecto ya me deja de afectar y puedo centrarme en el siguiente. Y cuando descargo una emoción, mi cerebro la elimina para siempre. Por lo tanto, si elimino un aspecto, eso deja de tener, de funcionar sobre mi día a día, de contribuir al problema y por lo tanto voy a sentirme como que cada vez el problema va siendo más ligero, más llevable. Bien. Luego al final comentamos sobre todo esto. Muy bien, pues ya tenemos un sistema para liberar. Idealmente, lo único que tendríamos que hacer es, vale, pues me voy haciendo consciente de mis respuestas emocionales, voy aplicando un sistema de relajación como este, voy soltándolas y con eso debería poder solucionarlo todo. Seguro. Bueno, pues cuando nos hacemos esta pregunta, nos encontramos con lo siguiente. En el 2002, Ledoux encontró que el cerebro tiene dos rutas para responder ante lo que percibe. Una es la que llamó ruta larga, en que la información captada por los sentidos va al tálamo sensorial, de ahí pasa al córtex sensorial como un preprocesamiento, luego va a la amígdala, se tiñe emocionalmente, de la amígdala va al hipocampo para que busque los recuerdos y vuelve a la amígdala. Bien. En esa ruta, como vemos, pasa por el córtex y por lo tanto ahí podríamos hacernos conscientes de lo que está ocurriendo. Pero resulta que hay otra ruta, que es la ruta corta. Y esa ruta, la información que se percibe va del tálamo sensorial directamente a la amígdala. ¿Qué significa esto? Que esa información es tan importante, tan amenazante, que tiene que activarse la respuesta de estrés en el menor tiempo posible. Por eso pasa la amígdala tan rápido. La amígdala dispara la emoción y se activa el estrés. Si se activa el estrés con una emoción además muy intensa, empiezan a apagarse todas las zonas racionales. Y por tanto, entramos en los automatismos sin siquiera ser conscientes de lo que ha pasado. Bien. Luego difícilmente me voy a poner a respirar o a relajarme si ya estoy atacado. Ya se me han disparado todas las emociones y estoy comportándome como un troglodita. Bien. Así que vamos a tener que ajustar un poquito esto de simplemente respirar o relajarnos. Bien. Por otro lado, Douglas Bremner
estudió los efectos de la relajación, por ejemplo, bueno, o de, como llaman ellos, la desensibilización emocional, en las personas que tienen estrés postraumático. Son personas, que lo veremos luego, en que han vivido una situación de estrés y se han quedado tan impactadas que su cerebro es hiperreactivo. Ante cualquier pequeña cosa, dispara las emociones y te mete en el mismo estado que viviste en el trauma. Bueno, pues en este tipo de personas encontró que cuando se genera el trauma se produce una disminución de la corteza prefrontal medial, que es precisamente la que permite controlar la respuesta de la amígdala. O sea que las personas con trauma no pueden cambiar conscientemente su respuesta emocional. Y también resulta que si intentas hacer algún proceso de extinción del miedo, y esos procesos fundamentalmente requieren atención, como en la meditación, también se produce una disminución del flujo sanguíneo en la corteza medial prefrontal, con lo que resulta es que no puedes mantener la atención. Pues nos hemos quedado sin herramienta para las personas que tienen trastorno de estrés postraumático. Porque esa herramienta que hemos propuesto antes se basa en hacerme consciente de mis emociones, actuarla y luego aplicar la relajación. Pero es que resulta que lo que me va a permitir hacerme consciente, focalizarme, es una estructura que en ese estado de estrés postraumático no funciona. Pues algo vamos a tener que hacer porque si no, estamos perdidos. Bien. El trauma es algo especial. Ya hemos visto que el cerebro lo trata como algo diferente. Según el Dr. Siegel, el trauma se podría definir de la forma más sencilla como una experiencia que tenemos que abruma nuestra capacidad para sobrellevar la situación. Y nuestro cuerpo reacciona congelándose. Bien, ese recuerdo, el recuerdo de esa situación se congela y no se integra con el resto de recuerdos de nuestra vida. Es como que hay algo separado. Eso impide además que se pueda sanar y tiene unas consecuencias en el cuerpo. Por un lado tenemos que los músculos almacenan la información del trauma y pueden quedarse contraídos durante mucho tiempo, ¿vale? Por otro lado, nuestras percepciones también se van a ver afectadas y podemos entrar en un estado de sobrealerta, estar buscando continuamente por dónde va a venir el peligro, o adormecimiento. Como no puedo hacer nada, directamente mi cerebro intenta no sentir, no percibir. También se produce una congelación emocional. Esas emociones tan abrumadoras se bloquean en mi cuerpo y se van a estar activando sin que yo pueda controlarlas. Y eso va a afectar tremendamente a mis relaciones. Y por último, también mi cerebro va a generar unas creencias con respecto a lo que pasó. Y van a ser unas creencias muy potentes porque van a estar asociadas a esas emociones intensísimas del trauma. Bien. Como podéis ver, el trauma bloquea tu cuerpo en todos los niveles y casi te imposibilita salir de ahí. Es muy difícil salir de ahí uno mismo, si no sabes claramente cómo. ¿Qué más efectos tiene esta congelación? Pues que hay una desconexión con tus sensaciones y, por tanto, puede que no tengas claro pues qué es el pasado, qué es el presente, y por eso puedes llegar a tener flashes de las situaciones traumáticas que las vives como si estuviesen en el momento actual. Esto al final va generando una disociación tanto de nuestro cuerpo, no queremos sentirlo, no queremos sentir nuestras emociones y nuestra mente como que intentamos que sea lo fundamental, esa parte racional. No hay una integración entre los diferentes elementos de nuestro cuerpo
Y esa desintegración puede ser tan severa que llegue a generar múltiples personalidades, que son casos reales de personas, pues eso, que tienen personalidades diferentes, además con diferentes edades, que se activan pues dependiendo de las experiencias externas que tengan. Y en el fondo es un mecanismo de defensa, es como cómo ha encontrado tu cuerpo la manera de sobrevivir a esas emociones del trauma que son devastadoras. ¿Bien? O sea que ya vemos que el trauma es algo bastante importante. Consecuencias de vivir situaciones traumáticas. Bien, las situaciones traumáticas no tienen por qué ser lo que consideramos nosotros una situación traumática típica, ¿no? De un atentado, un accidente en el coche, este tipo de cosas. Puede que haya situaciones traumáticas que tenemos así como entendidas como normales. Una situación traumática puede ser una pelea entre los padres que el hijo o la hija esté contemplando. Bien. Y eso tiene un efecto. Resulta que en los estudios que hay, que principalmente la información es de Estados Unidos, nos dice que el 70% de las estadounidenses al menos ha vivido una situación traumática en su vida. Bien. De ese porcentaje, el 20% desarrollará un estrés postraumático. Luego, no todas las situaciones traumáticas llegan a tener ese efecto tan impactante. Y en las mujeres se da el doble que en los hombres. Y otra cosa muy interesante de las investigaciones es que han encontrado que el 20% también es el número de personas que ha crecido con lo que se llama apego desorganizado. El apego desorganizado es crecer con una persona que se supone que es tu cuidador, pero que puede ser tu victimario también. Luego no sabes si te van a cuidar o te van a agredir. Justo ese tipo de vivencias son vivencias traumáticas. ¿Bien? Y condicionan muchísimo cómo te vas a desarrollar, cómo se va a generar tu personalidad. El apego es algo específico de los primates. ¿Bien? Normalmente en todos los animales, cuando hay una situación de peligro, incluso las crías intentan huir. Bien, en los primates no. En los primates, principalmente chimpancés, gorilas, humanos, cuando la cría se asusta, busca al adulto protector, que es el que las pone a salvo. Pero ahí hay un problema. Para nosotros, el trauma puede ser doble. Uno es la situación impactante y el trauma secundario es la reacción del progenitor cuando vas a pedirle esa protección. Bien. Así que nosotros los humanos añadimos ese otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta cuando intentemos sanar nuestros traumas. Ya no es solo lo que nos pasa, sino cómo nos acogen por lo que nos pasa. Un ejemplo puede ser para personas pues, que nunca han suspendido su primer suspenso. Eso puede ser un trauma. Bien. Depende luego de cómo se reciba esa noticia en casa, si es un drama o directamente te dicen, no pasa nada, esto le puede suceder a todo el mundo, tú tienes capacidades. Bien. Dependiendo de esa segunda parte, la primera se puede sanar sola, es decir, se encuentra una vía para soltar toda esa carga emocional bloqueada, o al llegar a casa y encontrar el rechazo, el trauma se cierra y se bloquea el cuerpo. Bien. Así que esto es un elemento importante cuando empecemos a trabajar cosas en profundidad. Bien, pues ese apego, ese aprendizaje que vamos realizando del apego a través de nuestros protectores es lo que se va a convertir en la base de tu personalidad. Vas a aprender cómo relacionarte con los demás según te hayan tratado a ti. Y
estas personas, ese 20% con apego desorganizado, pues está claro que no van a saber relacionarse con los demás. Van a tener conflictos muy graves, porque no saben si los demás son amenaza o son amigos. Esto lo veremos en más detalle en la sesión sobre relaciones y personalidad. Muy bien, pues la buena noticia es que existen herramientas para desbloquear incluso a las personas en trauma. Bien, y son herramientas que van trabajando todos esos aspectos que hemos visto que se bloquean. Bien. Por un lado, tenemos programaciones que pueden ir directamente al subconsciente. Las sugestiones, que normalmente están asociadas a la hipnosis, se pueden hacer de una manera muy sencilla. No necesitas un estado hipnótico, sino que necesitas un estado de relajación. En ese estado de relajación, cuando haces programaciones, haces sugestiones, tu subconsciente las acepta mucho más fácilmente y se pueden generar cambios muy interesantes, que lo veremos ahora. Por otro lado, en tu amígdala, bien, se procesan tanto los miedos como el placer. Y resulta que esas dos emociones son antagonistas. Esto quiere decir que cuando una se activa, la otra se debilita. Bien. Por tanto, si nosotros somos capaces de activar emociones positivas, el cerebro que está en trauma empieza a debilitar toda esa carga negativa. Las emociones positivas se pueden activar de muchas maneras. Bien, se pueden activar físicamente, a través del ejercicio físico, a través de los masajes, a través de las caricias. Eso sí, dependiendo del tipo de trauma, hay que ver cuál encaja. Pero también el pensamiento positivo genera emociones positivas. Bien, imaginarte un futuro esperanzador, ilusionante, provoca esas emociones en las amígdalas y empiezas a debilitar las negativas. Luego, esa es otra herramienta que puedes utilizar para generar el cambio. Todavía puede ser más específico. Si tú has vivido alguna situación emocionalmente muy intensa, positiva, puedes asociar esa sensación a una palabra, a una imagen, a un gesto. Y la puedes activar cuando quieras. Bien. Ese, por ejemplo, sería el papel de los mantras, incluso de los rosarios. Ese tipo de rituales lo que intentan evocar son emociones positivas que, si mantenemos activas durante un tiempo, nuestras preocupaciones empiezan a perder fuerza. Por ese funcionamiento de la amígdala, de nuestro cerebro. Y por último, también hay ejercicios físicos que pueden activar las respuestas de liberación del trauma propias del cuerpo. Cuando el cuerpo se sobrecarga energéticamente, emocionalmente, tiende a soltar la tensión a través del temblor. Pero resulta que nosotros tenemos asociado el temblor con pérdida de control o con estar enfermo. Y entonces nos tensamos todavía más. Con lo que evitamos que el cuerpo aplique su sistema de sanación. Bueno, pues hay ejercicios que están diseñados, como el TRE, que están diseñados para permitir esos temblores. Y como lo haces tú conscientemente, pues entonces se va a evitar que el cuerpo se tense ante la generación del temblor. El temblor lo que hace es soltar toda esa tensión muscular en profundidad, ¿bien? Con lo que permite que luego la descarga emocional sea mucho más sencilla. Tenéis un taller en el que se explican estas herramientas, que se llama Sanando Vivencias Traumáticas. En el taller está todo, está la programación, el pensamiento positivos, el anclaje y los ejercicios físicos. Recapitulando, teniendo en cuenta esta parte del trauma, que en el fondo todos podemos tener alguna situación traumática y esa situación solo respirando, solo meditando, difícilmente se va a solucionar, bien, se va a sanar. Tenemos que añadir algo más. Para que podamos liberar todas las emociones, tenemos que tener en cuenta que, lo primero, es necesario activar las emociones implicadas.
Si no activas la emoción, no se activa la red neuronal que la contiene y por lo tanto no se puede modificar. Lo siguiente, si puedes, lo suyo es focalizar la atención. Si focalizas la atención, los lóbulos prefrontales pueden empezar a reprogramar la amígdala y la amígdala suelta esa carga emocional asociada. También es importante respirar, porque el CO2, bien, el nivel de CO2 se procesa en la amígdala. Y si hay mucho CO2, la amígdala dispara la respuesta de miedo. Entonces, si se activa el miedo, se empiezan a debilitar las sensaciones positivas y no funciona. Esas respiraciones más profundas, esa oxigenación, nos ayuda en el proceso de cambio. Y es importante porque muchas veces tenemos asociado a enfrentarnos a las emociones el bloqueo del pecho, el respirar muy ligeramente. Y eso iría en contra de lo que estamos buscando. Además, hay que buscar todos los contextos emocionales asociados al problema, porque si solo tocamos la parte más obvia, lo que la rodea todavía se puede seguir activando. Y entonces, en el día a día nos irán pasando cosas y nos seguiremos sintiendo mal. Y nos podemos preguntar, pero yo esto lo traté. Sí, lo trataste, pero no encontraste todos los elementos que realmente estaban asociados. Para conseguir la sanación completa hay que encontrar todo eso que se asocia al conflicto. Y el último elemento que hay que añadir es, si hay trauma, tenemos que emplear las herramientas que nos permitan liberar primero la sobrecarga emocional que bloquea el proceso de relajación. Tendremos que utilizar nuestras técnicas físicas, nuestras programaciones subconscientes, los anclajes positivos, las emociones positivas para rebajar toda esa emoción, ¿vale? Bueno, pues ya solo nos queda hacer la programación y con esto lo dejamos ya preparado para las clases prácticas que vendrán a partir de la sexta, ¿bien? Y además le quitamos un poco de preocupación a esto de la programación subconsciente. Bueno, la programación subconsciente es de verdad muy simple. Lo único que tenemos que lograr es un estado que se llama vagotonía. Y se llama vagotonía porque está regido por el nervio vago. El nervio vago es un nervio que va desde la cabeza hasta todos los órganos internos, las vísceras, ¿bien? Y es el que les indica que se tienen que relajar. Por lo tanto, si logramos activar el nervio vago, da la señal de relajación interna de todo el cuerpo. Y ese es un estado especial en el que el cerebro se vuelve muy plástico y ahí es cuando podemos reprogramarlos, generar una sugestión. ¿Cómo sabemos que estamos en vagotonía? Porque un síntoma va a ser la presencia de saliva fluida en la boca, una saliva como la que aparece cuando nos gusta, vemos algo de comer que nos gusta. Bien. ¿Cómo activamos el nervio vago? Bueno, pues si el nervio va desde la cabeza hasta todos los órganos internos, tiene que atravesar la garganta y atraviese al diafragma. Por lo tanto, si nosotros hacemos vibrar la garganta o movemos el diafragma con respiraciones, vamos a lograr activar el nervio vago y por lo tanto entrar en ese estado de relajación. De ahí que palabras, cantar o decir palabras del estilo el OM, bien, haciendo vibrar el pecho, haciendo vibrar la garganta, nos induzca a un estado de relajación. O sea que al final se va enlazando todo, que las herramientas que se conocen desde hace mucho tiempo que generan relajación es porque están afectando fisiológicamente a los centros que activan esa relajación. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros en la programación es lo siguiente. Vamos a generar una analgesia física y emocional. ¿Qué quiere decir este término así técnico? Pues quiere decir que mediante la programación vamos a conseguir separar lo que es la sensación de dolor, la sensación emocional, del procesamiento del sufrimiento emocional que hace el cerebro. El cerebro es capaz de percibir las sensaciones del cuerpo sin miedo. Si añade el miedo, entonces esas sensaciones se vuelven intensas, se vuelven
así como que no queremos sentirlas, es decir, sufrimos. Esa asociación normalmente está creada y con la programación podemos separarlo, de tal manera que vamos a ser capaces de sentir nuestras emociones sin que nos arrastren, ¿vale? También lo que vamos a hacer es elegir una palabra clave para que cada vez que la pronunciemos, nuestro cuerpo dispare una relajación. Y entonces cualquier tensión que estemos sintiendo en ese momento se va a soltar, ¿vale? Y ya os digo que en el fondo podemos programar cualquier funcionamiento del cuerpo que deseemos en este estado, en el estado de vagotonía, que esto se utiliza también para dejar de fumar o incluso para recuperarte de un coma. Si alguien desde fuera te está haciendo una programación, en el estado de coma el cuerpo sigue percibiendo el exterior. Otra cosa es que el cerebro pueda reaccionar y devolver al exterior la información. Bien, pues el que desarrolló este sistema, el doctor Escudero, lo empleó e incluso pues lo empleó con gente estando en coma que se recuperaran. Muy bien, pues vamos allá. Esta es la programación y yo simplemente os la voy a leer una vez que entremos en el estado de vagotonía. Lo primero, tenemos que elegir una palabra que sea positiva para nosotros y que empleemos normalmente. Porque así, cuando la empleemos, pues el cuerpo se va a relajar. Y es pues un beneficio que añadimos al sistema. Bien, cada uno elige una palabra. Puede ser tan tonta como palomitas o la que más le guste a cada uno. Bien, supongo que ya la tenéis. Y vamos a entrar en vagotonía. Bien, para entrar en vagotonía, uno de los sistemas más sencillos es hacer la respiración con el vientre. Cogemos aire y dejamos que el vientre salga. No hace falta hincharnos a tope, bien, sino que vamos buscando el placer en ese movimiento. Y recogemos el vientre suavemente para soltar el aire. Si soltamos el aire por la boca, lo que vamos a conseguir es que la mandíbula baje un poquito. Bien, y si la mandíbula se suelta, la relajación es más sencilla. Si la mandíbula se cierra, va a tender a bloquear. Cogemos aire, llenando suavemente el vientre. Soltamos el aire por la boca, sintiendo el placer en ese movimiento del cuerpo cuando coge y suelta el aire. Y si lleváis la atención al cuerpo, os iréis dando cuenta de que en ese suave movimiento de vaivén podemos descubrir sensaciones como de estar más ligeros, como que algo se suelta, incluso algún escalofrío. Son los síntomas que me muestra el cuerpo de que se está relajando. Solo por respirar, buscando el placer en el movimiento de vaivén del vientre. Y va a llegar un momento en el que empiece a aparecer una saliva muy fluida en la boca. No necesariamente tiene que aparecer mucha saliva, pero sí que notamos que es una saliva como la de que aparece cuando vemos algo que nos gusta comer. Y según aparezca, podemos poner la punta de la lengua en contacto con la saliva, porque también en la punta de la lengua hay una terminación del nervio vago. Y si está húmeda, dispara la relajación, con lo que cerramos el circuito de relajación. Y manteniendo la punta de la lengua en contacto con la saliva, simplemente escucho la programación. Cada vez que pronuncie mi palabra de activación, que elegiré en este momento, mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento.
total y completamente, ya sea físico o emocional. Además, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, mi mente eliminará toda respuesta de miedo, ansiedad o cualquier otro programa de represión, racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones, las emociones, el dolor y el sufrimiento. A partir de ahora, las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades, sin peligro ni malestar alguno. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, cualquier dolor o malestar activo, ya sea físico o emocional, desaparecerá instantánea y permanentemente. Y también lo harán todos los bloqueos emocionales, creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación, incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen, devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio, bienestar, confianza, calma y relajación. Esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación que elegiré en este momento. Os sugiero que escojáis una palabra muy rara. Bueno, pues la programación ya está hecha. Y lo que nos queda sería practicar con algunas situaciones. Como no tenemos tiempo hoy, pues lo haremos el próximo día. Bien, para comprobar, pues que simplemente con esa respiración abdominal y diciendo mi palabra, soy capaz de ir liberando todas las emociones que surjan en mi cuerpo y que según vaya liberando esas emociones, veré que mi apreciación de esos problemas, esas situaciones que antes me alteraban, cambia hasta llegar a un estado de tranquilidad. Bien, lo haremos el próximo día. Bueno, por último, importante. Cuando empezamos a trabajar un problema, partimos de estados emocionales que tenemos todos asociados muy claramente con lo que no queremos. Estados de apatía, de pesar, miedo, los pecados capitales. Bien. Y según vamos liberando, aparecen sensaciones como el coraje, el perdón, la aceptación, el agradecimiento. Aparece la voluntad. Bien. Todo eso son estados intermedios. Y si estamos sintiendo eso, significa que no hemos liberado por completo el patrón. Todavía estamos enganchados al patrón. En esos estados viviremos el problema con menos importancia, es como que ya no nos afecta, pero el problema se sigue dando en nuestra vida. Cuando seguimos vaciando, lo que llegamos es al estado de paz / amor incondicional. Y cuando llegas a ese estado, desaparecen los conflictos. Porque tú proyectas ese estado de equilibrio, esa paz hacia afuera, y el de afuera se contagia. Bien. No es capaz de mantener un estado alterado de conflicto cuando tú realmente estás en un estado de paz. Bien. Sin embargo, si estamos en ese estado intermedio de coraje, de perdón, lo dice la palabra, coraje es rabia. Lo que pasa es que una rabia contenida. Si tengo que perdonar es que realmente tengo una herida y estoy fingiendo que no la tengo. Si tengo que aceptar es que hay algo que no quiero, que cojo y me lo quedo. Bien. Y curiosamente, si tengo que agradecer es porque tengo miedo que el otro, bien, se sienta mal si no se lo agradezco. O intento comprar al otro con mi agradecimiento. Bien. Luego son estados que en el fondo contienen emociones en conflicto. Son más suaves que las anteriores, pero todavía tenemos que seguir vaciando eso para llegar al estado base, el que nos decía Damasio, ese estado de equilibrio metabólico, el de la paz. Bien. Os lo pongo de otra manera.
Todos sabemos cuando estamos sobrecargados emocionalmente, pero lo que nos han dicho es que si puedes con la carga y puedes poner una sonrisa, ya estás bien. Jodido pero contento. Ese es el mochilón que llevamos todos y que pretendemos que no existe. Bien, lo que pretendo transmitiros es que si no soltáis la mochila, podéis recargar y volvéis al estado de no puedo más. Si nos hacemos conscientes de la mochila y la soltamos, volvemos al estado de los niños. Bien, de no hay preocupaciones. Vivo el ahora, lo que está ocurriendo. Y con la ventaja de que además tengo mis experiencias para poder tomar mejores decisiones que las que toma un niño. Bien, pero desde el estado de equilibrio. Esta es la clave. Bien, cuando empezamos el proceso de sanación, llegar a ese punto. Bueno, pues nada, nos quedamos con la última pregunta. Entonces, mis emociones son las que me definen como persona. Yo soy mis emociones. Bueno, pues podemos responder esta pregunta el próximo día, hablando de la personalidad, las relaciones e incluso la sexualidad. Bien, y el próximo día pues también hacemos las prácticas que nos han quedado pendientes para que veamos realmente cómo funciona todo esto que os estoy proponiendo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora ya solo queda abrir el turno de preguntas. Yo, Paco, Sí, Emilio. soy Emilio. Sí, te había preguntado en el chat que si no crees que cuando has comentado algo sobre el trastorno De estrés postraumático. eso es, si no crees que hay, pues en esta situación tan especial en la que estamos viviendo de pandemia, Sí. bueno, pues que desafortunadamente pues hay muchísimas personas que se encuentran en esta situación en la que tú Sí. estabas comentando, ¿no? Sí, sí. Completamente. Además, es un estado el que vivimos que no es un trauma único, sino que es como un trauma continuo, reforzado. Entonces, las personas que no tengan herramientas para ir deshaciéndose de esa carga emocional que les va cayendo encima todos los días, al final puedes acabar totalmente superado. Y llegas a ese punto del estrés postraumático, que es cómo se va a mostrar ese estrés postraumático en la falta de empatía y capacidad de confiar en los demás. Yo no sé si ahí hasta el punto de que no crees tú que a nivel global, ¿consideras tú que ha podido incluso aumentar en un cierto modo el nivel de agresividad por parte de Claro, la gente, sí, sí, por supuesto. en A ver, el trato ha social? aumentado, sí, segurísimo que ha aumentado el número de suicidios. Bien, y eso es una cosa que es tabú en la sociedad. Las estadísticas que se hacen de suicidios no reflejan la realidad y no se publican porque se supone que se va a contagiar la gente, cuando la realidad es todos los días en el telediario me pones un montón de cosas que no me ayudan si estoy en ese punto de elegir el suicidio, ¿eh? Hoy mismo nos hemos levantado con las noticias de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, por ejemplo. Ujú, claro. Entonces, eh, que aumenten los suicidios lo que está diciendo es que la sociedad en su sistema de salud realmente no está funcionando. No está detectando ni se está preocupando por esas personas que llegan al límite, ¿bien? Porque el suicidio en el fondo es cómo me libero de este sufrimiento continuo que tengo todos los días. Pues es no me despierto más. Bien. Entonces, no querer contactar con eso significa que en el fondo, una de dos, o no sabes cómo solucionarlo o no te importa. Bien. Claro, meterte en tu casa y hacerte creer que todo el exterior es un peligro
va en contra de lo que es la naturaleza humana. Los humanos somos seres sociales, necesitamos el contacto con los demás. Bien, entonces, que me hayas generado un miedo y una desconfianza hacia los demás, ¿qué implica? Pues que me estás rompiendo como ser social. Entonces, ¿cuándo se van a empezar a ver los efectos? Pues los efectos seguro que se están viendo. Otra cosa es si nos los cuentan, nos lo van a contar, porque ya estamos viendo, Y más claro, adelante yo creo que se verán más. Es decir, que exacto. Y los chavales, pues si están precisamente aprendiendo cómo relacionarse con los demás y les estás enseñando a separarse de los demás y a tener miedo a los demás, pues imagínate qué es lo siguiente que va a venir. sí, Bien, si nos estamos quejando de que los jóvenes que no se preocupan por nada, que no tienen valores, que no son sociales, ¿qué tal? Bueno, pues que si les educamos de esa manera, pues están cumpliendo lo que reciben. ujú, sí, Bien, así que sí, sí, esto va a tener efectos importantes. Otra cosa es, tenemos herramientas como las que proponemos en este seminario para resolver el problema. Bien, ujú, y si esas herramientas se aplican, se resuelve el problema. Bien, no es algo que se quede ahí para siempre. Incluso los estrés postraumáticos se sanan del todo. Así que por lo que es por mi parte, no estaría tan preocupado porque en el fondo, si alguien quiere resolver su problema, se puede hacer perfectamente, pero sí que hay que tomar un poco de conciencia que, oye, hemos evaluado realmente las decisiones que se han tomado, qué consecuencias tienen no solo en una parte de la salud, sino en toda la salud. ya. Porque Ujú. a ver si para resolver una cosa te has cargado totalmente 5. No, bueno, y quien pregunta sobre el tema en el foro adecuado, pues le dicen que vaya al médico. Por ejemplo, ¿no? Pues es un poco curioso porque Sí, si el médico lo tuviese claro, ya tendría que haber hablado, ¿no? sí, sí, Y tendría que haber dicho, oye, esto es una barbaridad, ya. tenemos que buscar otras opciones. Pero, Entonces, pues o no en sé. nuestro sistema educativo debería de haber una asignatura que efectivamente a nuestros escolares les enseñaran la inteligencia emocional o les enseñaran Mm, el manejo de las emociones. sí, sí. Eso lo veremos el quinto día, Ujú. todo el tema este de la educación emocional. Mm. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, finalizar agradeciéndoos vuestra atención y que estéis participando y nos vemos el viernes que viene, ya con prácticas un poquito más claras, ¿vale? Muy Así que bien. nada, un abrazo. Venga, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.